Han pasado 5 días, 4 días de la fiesta de Pentecostés. Una fiesta donde se hizo obvio el poder del Espíritu Santo sobre aquellas personas que estaban ahí. Y que después de esa manifestación tan grandiosa, muchos se convirtieron al cristianismo, al verdadero cristianismo. Y esas personas permanecían unánimes, todas juntas, con un solo propósito: de servir a Dios, de alabar a Dios. Pero con el tiempo, todo lo que se empieza, se va acabando. El apóstol Pablo, en sus muchas misiones, llegó a Éfeso a predicar el evangelio del reino. Y recibieron los de Éfeso con mucha efusividad el evangelio, y estaban también, igual que en el año 33, año 30, cuando había descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles, estaban todos con una euforia tremenda, pero todo se fue apaciguando. Dice que las aguas más turbulentas llegan a un momento de paz y de tranquilidad. Esta mañana quiero hablar con ustedes de la importancia de no perder la efusividad, de no perder esa fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu, y que en todo momento debemos de conservarlo, ese poder. Quiero hacer una pregunta, y es el título del sermón de esta tarde. ¿Conserva aún su primer amor? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responderla en forma personal. Todos pasamos por una edad, la edad florida que fue nuestra juventud. Y en nuestra juventud todos nos enamoramos. Todos. Aquí nadie se escapa. ¿Sí? Tanto las mujeres como los varones, todos se enamoraron. Y cuando nos enamoramos por primera vez, andábamos con una euforia, que irradiábamos fuego. Pero, situación, ¿sí? También los grandes fuegos se apagan con el tiempo. Cristo advirtió a la iglesia de Éfeso que él estaba por remover su candelero. Se nos dice que esta iglesia perdió su primer amor. La pregunta es: ¿cómo relacionamos esta iglesia con la de la Odisea y con la iglesia de hoy? Siempre tenemos en mente aquellos pasajes del apóstol Pablo a Timoteo, recordándole que las Escrituras nos pueden servir de apoyo en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Un consejo maravilloso de Pablo a este joven. Yo cada vez que veo este texto, me acuerdo de todos los jóvenes que han pasado por aquí, que han recibido el consejo de Dios y que persisten. Algunos ya no están, se enfriaron. Pero el capítulo 3, verso 14 nos dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego el consejo inmediato de Pablo: toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra.
Pablo en estos textos concluye con una llamada de atención a Timoteo para que permanezca leal a toda enseñanza que ha recibido. Era un joven que había aprendido de Pablo, de su abuela Loida y de su madre Eunice, los grandes conocimientos de las Escrituras. Y me estoy refiriendo, hermanos, al Antiguo Testamento. No estamos hablando del Nuevo Testamento. En ese tiempo todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Se apoyaban con los rollos y con las escrituras antiguas. Es por eso que Pablo concluye con esta llamada a Timoteo para que permanezca leal a toda la enseñanza que ha recibido. Debemos de tomar en cuenta que Pablo no hacía mención de ese Nuevo Testamento, sino que se estaba refiriendo a aquellos grandes escritos de todos los profetas. Años más tarde, los apóstoles, bajo la inspiración divina, complementarían lo que ahora conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, para ser llamadas las Escrituras. Es por eso que Pablo le dice, las Escrituras son útiles para enseñar, son valiosas para reprender. No quiere decir que las Escrituras valgan para sacar faltas, no. Lo que sí se quiere decir es que son valiosas para convencer a una persona de que está en el error e indicarle el camino correcto. Pablo hace una última observación a Timoteo y le dice que el estudio de las Escrituras entrena a la persona en integridad hasta equiparla para toda buena obra. Con esto en mente, quiero esta mañana analizar con ustedes dos aspectos muy importantes. Aparentemente para muchos estas palabras quizá no son de relevancia, pero viéndolas con los ojos del entendimiento podremos sacar grandes lecciones para nosotros. En el libro de Apocalipsis hay algo que Dios comenta sobre la condición espiritual de las iglesias. Debemos de recordar que estas iglesias estaban situadas en el Asia, que en ese tiempo estaban bajo el Imperio Romano, y que todas ellas formaban un corredor común de correo y también de abastecimiento. Y cada una de ellas es mencionada en un orden perfecto en que la carta iba a ser entregada. Como decía al principio del sermón, fijaré mi atención en dos iglesias. Pasemos al libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias, por favor. Revelación, capítulo 2. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Y empieza a hacer una descripción aquí de lo que tenía la iglesia de Éfeso. Yo sé tus obras, dice. Verso 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Quiere decir que aquí se está manifestando las virtudes de aquella iglesia. Tenemos que entender que esta primera iglesia le tocó el año 70, la destrucción de Jerusalén, una gran persecución,
Pero dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos. También en ese tiempo surgió la iglesia falsa, doctrinas contrarias a las del maestro, y los apóstoles lo sufrían. Esta iglesia lo sufría, y no estaban exactamente en Jerusalén, hermanos, estaban en Asia. Pero han tenido paciencia y han trabajado por el nombre de Jesucristo. Y no desfallecieron en ningún momento a pesar de las circunstancias que los rodeaban. Había una persecución religiosa tremenda. Pero aquí, en el verso 4, hay algo que se le menciona a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le exhorta. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si analizamos los textos, esta iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, esta iglesia que fue doctrinada y cimentada profundamente al grado que Jesucristo les alaba por ser sanos espiritualmente, reconoce los esfuerzos de ellos para exponer a los falsos maestros que estaban entre ellos. Es por eso que el apóstol Pablo hace mención en Hechos de los Apóstoles. Ahí en el capítulo 20, verso 27 de Hechos de los Apóstoles, y dice claramente así, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Aquí Pablo está haciendo un recordatorio de todo el esfuerzo que había hecho él en el anuncio del Evangelio. Y principalmente a las iglesias donde estuvo. Si nosotros pusiéramos ver un mapa, podríamos ver el recorrido que hizo Pablo en el anuncio de la palabra del reino de Dios, de los trabajos que sufrió, de que nunca cesó su ánimo. A pesar de las circunstancias que lo rodeaban, nunca cesó su ánimo. Siempre se enfrentó con mucha fuerza, con mucho valor. A pesar de que había ya dentro de la iglesia, ya había una cierta efervescencia, porque los falsos maestros estaban surgiendo. Falsas doctrinas que ya se estaban introduciendo dentro de la misma iglesia. Es por eso que Pablo aquí, cuando les dice que les da ánimo, y las palabras de ánimo siguieron en todo tiempo. Hicieron bien, han trabajado sin descanso, hablando de la iglesia de Éfeso. Han trabajado arduamente, pero dice, ¿has sido probado? ¿Has resistido? Qué bueno, ¿has trabajado por mí? Observaciones muy positivas y halagadoras. Por todo esto podemos entender
que ellos eran sanos espiritualmente. Pero Dios no los vio en esa luz. Cristo, como cabeza espiritual de esta congregación, en realidad les lanza una amenaza y les dice con remover su candelero si no se arrepienten de algo. Les dice a los efesios, recuerda a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz memoria. Tú hiciste un pacto con Dios. Fuiste bautizada. Recibieron el Espíritu Santo. Tuvieron el poder en sus manos. Tuvieron la predicación de un gran apóstol, el apóstol Pablo. La advertencia de Dios y la corrección subsiguiente de la iglesia a Éfeso, aparentemente parece ser desproporcionada. Desproporcionada a primera vista. ¿Por qué Dios dijo lo siguiente? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esas palabras son una invitación, no nada más a la iglesia de Éfeso. Es una invitación a la iglesia actual. Si nosotros leyéramos todos los mensajes a las iglesias, al final hay una invitación por parte de Dios. A pesar de los pesares, de los defectos que podrían tener los cristianos en aquel tiempo, algo tenían en su mente y corazón, que no se olvidaban de los principios bíblicos en ningún momento. Los llevaban aquí presentes. Esa semilla había caído en buena tierra. Y como era buena tierra, iba a dar fruto. Y eran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si nosotros analizamos a profundidad, la respuesta está dentro de los primeros textos. Ellos estaban haciendo lo correcto. Pero en sí mismas estas no estaban agradando a Dios. Tenían que hacer un análisis profundo de cómo estaba su vida. Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a aquellos que los quieren introducir otra vez con falsas doctrinas, con engaño. Los apóstoles sufrieron mucho. La primera predicación, fue intensa, pero también había una grande lucha ideológica. Lucha que va hasta nuestros días aún. Hace unos momentos escuché que el señor García decía del problema que hay en el mundo con la invasión del mundo islámico, moviendo los pensamientos. Aunque se piensa que la iglesia estaba haciendo las cosas correctas, muchos pierden de vista el por qué fueron llamados. Mientras luchan por defenderse de la corrupción doctrinal, caen en la trampa de creer que la lucha los definió como cristianos. Hay que entender un poquito los términos. Mientras luchan por defenderse de la corrupción doctrinal, caen en la trampa de creer que la lucha los definió como verdaderos cristianos. Y esta trampa, hermanos, es una trampa mortal. Lo mismo les ha sucedido hoy a muchos cristianos. Aunque esto es esencial para mantenerse en fidelidad a las enseñanzas una vez dadas y entregadas.
Uno de los apóstoles hace un recordatorio a que contendamos fielmente por la fe que fue dada a los santos. Judas, verso 1 al 3. Pueden leerlo en sus hogares. Yo le voy a dar lectura. En donde dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora ya llegaba el anuncio. Estas palabras ya empezaban a llegar hasta allá, a las iglesias del Asia Menor. ¿Por qué? Porque ya habían escrito los apóstoles, ya estaban los escritos, ya se estaba difundiendo el Nuevo Testamento. Los cristianos deben de recordar que su relación con Cristo es lo principal. En efecto, para mantenernos fieles a nuestra profesión de fe, se requiere que mantengamos nuestra relación con Dios como una primera prioridad. Cuando Juan dice en Revelación: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tristemente, muchos en la iglesia han perdido ante el mismo problema la advertencia a esta iglesia que se extiende por los siglos. Llega hasta nuestros días. Y todas esas palabras suenan y resuenan en nuestros oídos y dice: busca tu salvación, persiste en lo que has creído, no des un paso atrás. Recuerdo aquellas palabras que le decía Jesucristo: cualquiera que pone su mano en el arado y voltea para atrás, dice, no es digno del reino de los cielos. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 14. Y vamos a ver el paralelo que existía entre la primera iglesia y la última iglesia, el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense que rápidamente lo puso en el lugar donde tenía que estar. Todos aquellos tenían una buena característica, pero tenían muchos defectos encima. Verso 18. Por tanto, yo te amonesto a que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué gran proposición. Pero también qué terrible que a una persona le digan: mira, ¿de qué te jactas? Lo que tú tienes es meramente material. Dices que eres rico, no tienes nada.
¿Por qué le decía a la iglesia, tú eres rica? La iglesia de la Odisea, por su situación geográfica, ahí llegaban el mundo de las finanzas. Era muy rica, muy rica. Pero era una riqueza meramente ficticia. Pero esa riqueza que tenían la confundían con la riqueza espiritual. No era posible. Estaban mal. Pero también le dice, tienes esta característica. Ni estás aquí, ni estás allá. Estás en un punto intermedio. Por ahí se dice que las medias tintas no son buenas. Eran tibios. Y ahí lo menciona. Porque ni eres frío, ni tampoco eres caliente. Había unas grandes termas en aquel lugar, en donde el agua que llegaba a las casas, ¿sí?, era tibia, no era nada agradable. Y dice, porque ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Yo sé que todos aquí nos hemos enfermado y nos ha dado calentura. Y quizás nuestras madres de chamacos, para mitigarnos la sed de aquella calentura, de esa fiebre, nos daban sidral tibio. Y sentíamos que queríamos echar para afuera lo que nos habíamos comido. Por eso usa este ejemplo. Dice, porque ni eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero al final dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Les dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si nosotros analizamos los 7 mensajes, al final casi dice lo mismo, pero con otros términos. Vencer, vencer, vencer. Pero ¿cómo está su primer amor? ¿Qué pasaría si en estos momentos empezara todo el mundo a convulsionarse? Que llegaran a nuestras noticias que el mundo ya está en una guerra tremenda y que hay una lucha religiosa, que están persiguiendo a todos los cristianos y todos los que guardan el sábado los están persiguiendo. ¿Qué pasaría con nuestro primer amor? Se apagaría y dirían, no, pues si vienen aquí conmigo les voy a decir que guardo el domingo para librar mi vida. No, yo no los conozco. Aquí venían y me dejaban, me llegaba la revista por correo, pero no, yo no era de esos, no. Cualquiera que me negare delante de mí, delante de los hombres, dice, yo lo negaré también delante de mi Padre. ¡Qué terrible! Duras palabras. Es por eso que estas palabras son muy parecidas a las de Apocalipsis 2. La similitud que hay en ellas nos hace pensar profundamente, sobre todo en este tiempo que se acerca. Las fiestas nuevas, expiación, trompetas, tabernáculos. Pero la realidad es otra. Nuestra espiritualidad es la que nos marca cómo estamos delante de Dios. El apóstol Pablo decía con mucha razón estas palabras. Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Decía, no apaguéis el espíritu. Es una grande recomendación. No apaguéis el espíritu. Quiere decir, hermanos,
que en nosotros está, o avivar esa llama del Espíritu, o apagar el Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 30. Y es un mensaje a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Y les decía el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué nos da a entender aquí el apóstol Pablo? Que debemos de estar firmes en todo momento. Que no nos vaya a pasar como a la primera iglesia. Pero tengo algo en contra de ti. Tengo algo en contra de ti. Que has dejado tu primer amor. Que tampoco nos pase que nuestra situación espiritual esté como la séptima iglesia. Que estemos tibios. Y que pensemos dentro de nosotros mismos: ay, no, pues si yo estoy bien. Yo guardo el sábado, guardo las fiestas, diezmo. No me falta nada. ¿Convives con tus hermanos? ¿Convives? ¿Manifiestas tu amor hacia los hermanos? Es una parte importante. Si no lo manifestamos, tenemos algo en nuestra contra. La primera iglesia tenía esas cualidades. Dicen que compartían todo y se lo repartían entre ellos, vendían las cosas y se repartían la ganancia, ¿verdad? Entre todos, y todos estaban en común acuerdo. Obviamente estaban los apóstoles ahí, y los apóstoles se encargaban de cuidar el rebaño, pero no todo el tiempo iban a tener a los apóstoles ahí. Los apóstoles tenían que emigrar porque el mismo Jesucristo les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén, y después a todo el mundo. Estaban con ellos por un tiempo y se fueron. El último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Se fue a predicar el evangelio, a hacer un recorrido grandioso. Lástima, no tenemos un mapa mundi, si no lo podríamos ver. Y el único que quedó fue Juan, año 70, escribiendo exactamente esto que estamos hablando. Jesucristo muchas ocasiones habló de la conducta de aquellos que se jactaban tener la ley, que conocedores de la ley. Y decía, en la cátedra de Moisés están sentados, pero dicen pero no hacen, saben pero no aplican, creen que conocen, pero ignoran. Y les hace un juicio tremendo. Ahí en Lucas capítulo 11, verso 42. Que eran conocedores de la ley. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, el comino, el eneldo, y dejáis lo mejor de la ley, el juicio, la misericordia, conocer los mandamientos. Y también hace mención de que es un tiempo de reflexión. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual? ¿Cómo está mi primer amor? ¿Lo mantengo? ¿Lo retengo? ¿Lo manifiesto? Son preguntas muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Pero el amor que debe haber entre nosotros es la base de todo.
Es por eso dice, tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Se estaban apartando de Cristo. Dios es amor. Se estaban apartando de Dios. Tiempos vienen tiempos difíciles, en donde debemos estar más cerca de Dios y más lejos del mundo. El mundo, todos lo conocemos. El mundo nos atrae. Es muy llamativo. Pero cuidado, porque si amamos más al mundo, entonces nos van a tener que aplicar el texto. Yo sé que eres, por tanto, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya me sé las escrituras, ¿para qué? Ya me las sé. Ya sé que las fiestas, sí, ya me las sé. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pongámonos en la balanza, a ver si no estamos en la misma condición que los laodiceanos. Quisiéramos que las cualidades de la iglesia de Filadelfia vivieran en nosotros. Amor filial, que todos lo practicáramos. En el capítulo 13 y verso 25 de Juan, nos dice Jesucristo, en esto conocerán, les dice, que son mis discípulos, si tuvierais amor. Y este es el grande mensaje para las iglesias, y más para esta iglesia, que el amor de Dios siempre esté vivo en nuestros corazones. Y este mensaje se dio hace cerca de 2000 años, y aún suena y resuena en nuestras mentes. Que tengan un feliz sábado, hermanos.